Bien, más o menos nos habíamos quedado aquí, ¿no? En este tema, en gestión de incidencias en ISO 27035. A ver, la norma ISO 27001 conversa con la ISO 27035, ¿no? En la ISO 27001, vamos a revisarlo ahorita rápidamente, ¿no? Para poder entenderlo. Por ejemplo, si nosotros revisamos acá en implementador, en material de referencia, CERMIN, ¿no? La norma ISO, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que ahí está la norma ISO 27001 ya cuenta con protocolos para gestión de incidencias, ¿no? Pero entonces, ¿por qué existe una 27035 que es gestión de incidencias? Eso no tenemos que responderlo, ¿no? Si la norma 27001 ya nos está indicando, por ejemplo, en el anexo A donde están los controles, ¿no? Control de accesos, ¿no? Y vemos seguridad física, criptografía, seguridad de las operaciones, ¿no? Seguridad de las comunicaciones, ¿no? Adquisición, bueno, en fin. Tiene bastante control, gestión de portafolios y gestión de incidentes en la parte 16. ¿No? Acá en el anexo A dice a punto 16, gestión de incidentes y seguridad de información. A punto 16.1, gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de información. O sea, la norma ya cuenta con un objetivo de control. Y la norma cuenta con varios controles, ¿no? Uno es con respecto a las responsabilidades y procedimientos. O sea, la norma nos exige quiénes van a ser los responsables y cuáles van a ser esos procedimientos, ¿no? Que van a ayudar a gestionar una incidencia, o sea, cuando ocurra una incidencia en el SGCI. Por ejemplo, una vez que se implemente un SGCI que ya está implementado, pueden aparecer nuevas vulnerabilidades, ¿no? Nuevas amenazas, eh, nuevas incidencias, ¿no? Por ejemplo, pueden aparecer nuevos virus, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos esa incidencia para que llegue a nuestro control? ¿No? ¿No? Entonces, eso es, por ejemplo, ahí interviene, por ejemplo, los controles de la ISO 27001, ¿no? Respecto a la gestión de incidencias y seguridad de información. Entonces, la norma nos indica qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para la gestión de incidencias necesitas un procedimiento, ¿no? Donde indique cuáles van a ser los responsables de gestionar un incidente, o sea, identificar un incidente, cómo voy a identificar un incidente, ¿no? ¿Quiénes van a poder identificar un incidente? ¿Quiénes van a analizar, digamos, las causas de por qué se produce ese incidente? ¿Quiénes van a darle solución a la incidencia? ¿Quiénes van a documentar? ¿Quiénes van a publicarlo y a comunicarlo, ¿no? Al área afectada, ¿no? Necesita un procedimiento. Entonces, la norma ISO 27001 nos exige que debe haber un procedimiento. Dice, se deben establecer las responsabilidades y procedimientos de gestión para asegurar una respuesta rápida, eficaz y ordenada a los siguientes de seguridad información. O sea, nos dice qué debemos de tener, no nos dice el cómo debemos de llevar a cabo ese procedimiento, cómo vamos a gestionar, no nos dice la norma. La 2001 nos dice también debemos tener un reporte de eventos de seguridad de información. Los eventos de seguridad de información se deben informar a través de los canales de gestión apropiados tan pronto como sea posible. O sea, también debe tener un procedimiento donde indique cuáles son esos canales, ¿no? Donde van a aparecer esos eventos, ¿no? Eventos de seguridad de información lo podemos asociar con un incidente, un riesgo, una vulnerabilidad o una amenaza, ¿no? O también una mejora también del SGCI. El reporte de debilidad y seguridad está asociado a las vulnerabilidades, ¿no? Cuando nos dicen reporte de debilidades, nos está indicando que necesitamos un reporte de vulnerabilidades actualizadas en el día a día o a la fecha. Se debe exigir a todos los empleados y contratistas que usan los servicios y sistemas de información de la organización que observen y reporten, dice que observen y reporten cualquier debilidad de seguridad de información observada o sospechada en los sistemas de servicio. Acá ya queda a criterio, ¿no? De cada empleado, ¿no? Y acá tiene que ver mucho con la cultura de la organización, ¿no? Y con la cultura justamente de los proveedores, ¿no? Porque ellos van a tener que, digamos, informar, ¿no? Al área de seguridad de información que han detectado una vulnerabilidad. Esa es parte de la cultura.
Porque el control sí lo indica, ¿no? Ahí indica de haber un reporte. Pero ese reporte se llena, ¿no? Con información, ¿no? De los empleados y los contratistas, ¿no? ¿No? Entonces, si ellos no informan, entonces ese reporte va a estar vacío. ¿Sí? El auditor, por ejemplo, cuando viene a hacer auditoría y este control está, ¿no? Está dentro del SGSI, exige el reporte de debilidades y vulnerabilidades al área de seguridad de información, ¿no? Para demostrar que realmente haya vulnerabilidades. O sea, las vulnerabilidades siempre van a haber. Puede ser que en la semana aparezca una o dos vulnerabilidades, pero siempre van a haber vulnerabilidades. Lo raro o lo normal es que no haya debilidades, ¿no? Durante un periodo de tiempo, por ejemplo. Eso es bien raro. Pero siempre van a haber debilidades. ¿Bien? Entonces, ¿por qué pide el auditor este reporte? ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el auditor es detectar esas debilidades para que las amenazas no exploten estas debilidades, ¿no? Una amenaza puede ser un ser humano, puede ser un bot, ¿no? Para poder atacar un activo, lo primero que tienen que hacer es identificar las debilidades o las vulnerabilidades. Puede identificar una o muchas vulnerabilidades. Es el trabajo del hacker, ¿no? Tratar de sustraer información o tratar, digamos, vender esa información a la competencia o publicarla para hacerle daño a la imagen de la organización, en fin, pero tiene un objetivo ilícito, ¿no? Entonces, el, el auditor tiene que darse cuenta, ¿no? O sea, esta es una de sus herramientas del auditor. Le solicita al área de seguridad de información un reporte actualizado a la fecha de todas las debilidades que ha encontrado, por ejemplo, el área de seguridad de información, ¿no? Y también un reporte de eventos, ¿no? Después, ¿qué nos solicita el SGSI? Evaluación de eventos de seguridad de información y decisiones sobre ellos, dice, ¿no? Los eventos de seguridad de información se deben evaluar y se deben decidir si se van a registrar como incidentes de seguridad de información. Claro, porque a lo mejor todos no son incidentes. Hay criterios para definir si realmente un evento es considerado un incidente o no, ¿no? Ya cada organización tiene su criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque el incidente hay que gestionarlo. A lo mejor no requiere una gestión, requiere una respuesta inmediata, ¿no? O a lo mejor no es un incidente, es un problema. Entonces, no necesariamente todo lo que informan los empleados son considerados incidentes, ¿no? Para eso tiene que haber un área de seguridad de información justamente que se va a encargar de identificar el incidente, ¿no? Realmente va a determinarse si es un incidente para que, ¿por qué? Porque un incidente hay que darle un trato, ¿no? Hay que clasificarlo, hay que analizar, hay que ver las causas, ¿no? Y todo esa secuencia. ¿Y esa secuencia dónde está especificado? No está en la ISO 27001, está en la 27035, que es justamente la norma para gestión de incidentes de información. Ahí, esa norma, por ejemplo, nos da más detalle de cómo gestionar un incidente. En cambio, la ISO 27001 solamente nos dice qué necesitamos, ¿no? ¿No? ¿Qué necesitamos para gestionar la incidencia? Pero no nos dice cómo lo vamos a gestionar, cómo va a ser nuestra planificación, cómo vamos a detectar la incidencia. No nos dice cuáles son esas actividades, ¿no? Nos dice nada más qué es lo que necesita cumplir, digamos, un SGSI o el control, ¿no? Para poder gestionar un sistema de seguridad de información. ¿Bien? Entonces, después nos indica respuesta a incidentes de información, aprendizaje o lecciones aprendidas, dicen, ¿no? Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de información. ¿Qué es lo que hemos aprendido? A lo mejor es un incidente repetitivo y hay que documentarlo, ¿no? Para que si otra vez se produce en otro momento, ¿no? Ya tengamos ya, o a lo mejor tenemos la solución temporal, que eso es muy común. O sea, todavía no llegan a la solución del incidente, pero al menos por tiempo, ¿no? El área de seguridad de información ya tiene, digamos, un procedimiento, ¿no? Una solución temporal, ¿no? Para darle, digamos, solución. ¿Bien? Y recolección de evidencia, la organización debe definir y explicar procedimientos para la investigación de recolección y adquisición y presentación de información que pueda servir como evidencia, ¿no? O sea, tiene que estar, digamos, registrado esa evidencia, ¿no? Ese evento tiene que estar re registrado, ¿bien? En algún lugar, ¿no? Bien. Y después también la solución. La solución también debería estar documentada. Eso es lo que me decía. No, todo, o sea, todo debe estar documentado.
¿sí? Ahora, esto es lo que nos indica qué necesitamos, ¿no? La ISO 27001 nos indica qué requisitos de seguridad necesitamos, ¿no? A través del control. Pero si queremos ir un poco más allá, hay dos caminos. Cuando o revisamos la ISO 27002, ¿no? Que ahorita lo vamos a revisar, por ejemplo, implementador en normas, ¿no? Porque habíamos indicado que la 27002 es justamente, ahí indica también los controles, pero nos da una guía, ¿no? La 27002 es una guía de cómo debemos de implementar los controles. ¿Bien? Entonces, un auditor o un implementador se va a guiar de esta norma, ¿no? Si no tiene muchos conocimientos para implementar, ¿no? Se le sugiere que el implementador, ¿no? Se guíe de esta norma, ¿no? La 27002. Por ejemplo, acá vemos de Icontec, ¿no? Una norma colombiana, ¿no? Que lo han traducido, ¿no? En la última versión, ¿no? O una de las versiones, ¿no? Pero menos nos guía. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Tiene política de seguridad, gestión de comunicaciones, gestión de presentación de servicios, en fin, tiene bastante información. Por ahí debe haber gestión de seguridad de la red y gestión de incidencia, debería haber ahí. Condición de desarrollo, procedimiento, desarrollo de vulnerabilidades, gestión de incidencia de la información, acá está, 111, ¿no? Reportes sobre los incidentes de debilidades de la información, gestión de los incidentes y la mejora de la seguridad de información, en fin, acá hay tres puntos. El punto 3, gestión de incidencia, página 111. Entonces nos vamos a ir a la página 111, por ejemplo, para saber, ¿no? Ahí está. La página 111 dice, gestión de incidentes y seguridad de información, por ejemplo, cómo realizar un reporte, ¿no? Una guía, reportes sobre los eventos y las debilidades de la seguridad de información. Ahí está el objetivo de control, ¿no? Igualito que lo menciona en la edición 27001. ¿Listo? Después está, y da un poco más de detalle, ¿no? Acá desde el detalle. Es conveniente establecer el reporte formal del evento y los procedimientos de escalada. Todos los empleados, contratistas y usuarios de tercera parte deberían tener conciencia sobre los procedimientos para que reporten los diferentes tipos de eventos, ¿no? Para que reporten, ¿no? Y las debilidades que puedan tener impacto en la seguridad de los activos de la información. Se les debería exigir que reporten todos los eventos sobre la información y las debilidades tan pronto como sea posible a puntos de contacto designados. O sea, lo más rápido. ¿Por qué? Porque antes que lo detecte, ¿no? Una amenaza. ¿Bien? Después eso se necesita un reporte. Por ejemplo, en el reporte sobre los eventos de información, ahí está el control y ahí está su guía de implementación. Entonces nos podemos guiar para implementar. O sea, si todavía no tenemos armado el procedimiento, nos podemos guiar de esta guía, porque es una guía de implementación. Cómo armar un procedimiento o cómo no, un control justamente para cumplir, ¿no? O sea, tenemos que desarrollar un reporte, un procedimiento, un documento, la cual garantice el cumplimiento del control. El control es reporte sobre los eventos de información. Entonces, los eventos de información se deberían informar a través de los canales de gestión apropiados tan pronto como sea posible. Entonces, la guía de implementación, ¿qué nos está indicando? Dice, debería instaurar un procedimiento formal. Dice. Cuando es formal, quiere decir que debe tener sellos y firmas de la alta gerencia, ¿no? Estas revisiones también, ¿no? Y también firmados por el área de seguridad de información. Para el reporte de los eventos de seguridad de la información, junto con un procedimiento de escalada y respuesta del incidente que establezca la acción que será de tomar a recibir reportes sobre un evento de seguridad de información. Se debería establecer un punto de contacto para el reporte de los eventos de seguridad de información. Es conveniente garantizar que este punto de contacto se conoce en toda la organización, siempre esté disponible y puede suministrar respuesta oportuna y adecuada. O sea, en otras palabras, que ese reporte sea, digamos, eh, que que sea formal, ¿no? ¿No? Y lo debe conocer toda la organización. Eso es cierto. La organización tiene que saber cuál es el impacto, por ejemplo, de la vulnerabilidad, para saber si realmente, por ejemplo, esa vulnerabilidad que también están en los equipos que manejan los empleados, ¿no? Entonces se necesita, que se conozcan, que se reporte. Entonces todos los empleados, dice contratistas y usuarios de tercera parte deberían tener conciencia de su responsabilidad para reportar todos los eventos de seguridad de información lo más pronto posible. Acá se recomienda, por ejemplo, aplicar el pilar de la transparencia que lo indica el marco Scrum, ¿no? ¿No? El marco Scrum, por ejemplo, indica que uno de los pilares es la transparencia, la inspección y la adaptación.
Entonces podemos aplicar la transparencia, ¿no? Por ejemplo, es una muy buena práctica, ¿no? La transparencia consiste en que todas las personas que intervienen en un proyecto, por ejemplo, si observan un riesgo, un defecto de un producto, o, digamos, se dan cuenta de que las actividades demoran mucho, ¿no? Dentro de un proceso, un procedimiento, entonces ellos, de acuerdo a su experiencia, digamos, pueden recomendar acciones correctivas con el fin de agilizar el proceso, ¿no? Entonces, pero eso se hace a través de la transparencia. Ese mismo concepto se puede aplicar acá, ¿no? O sea, y acá tiene que ver mucho con la cultura de la organización. Entonces, la alta gerencia tiene que informar, ¿no? Que esto es muy importante, que todos deban indicar. Entonces, se tiene que crear un procedimiento y ese procedimiento, eh, la alta gerencia tiene que, digamos, que comunicarle, ¿no? Tiene que mediante un correo o puede ser mediante una charla, una que este procedimiento es muy importante, ¿no? Y la cual indica que se debe detectar lo más rápido posible una vulnerabilidad. Igualmente le da a los contratistas, les hace saber, hay una charla con ellos, ¿no? Para que les informen que este control es muy importante, ¿bien? Porque si no, puede ser, por ejemplo, dañan los equipos del contratista, dañan los equipos de los empleados, ¿no? Y la operación se puede paralizar, ¿no? Y ese es costo para la organización. Entonces hay que prever ese riesgo antes que se materialice eso, ¿no? Que se llegue a ese nivel, hay que prevenir, ¿no? Y esa es justamente la mitigación del riesgo, ¿no? Eso justamente. Hay que tener formatos, dice, para el reporte de los servicios de información, para soportar la acción reporte y ayudar que la persona que hace el reporte recuerde todas las acciones necesarias en caso de un evento de seguridad de información, ¿no? Después el comportamiento correcto en caso de un evento de seguridad de información, es decir, tomar nota inmediatamente sobre los detalles importantes, por ejemplo, el tipo de incumplimiento, violación, disfunción que se presenta, mensaje de pantalla, en fin. O sea, toda la evidencia tiene que estar evidenciada. No ejecutar ninguna acción propia, sino reportar inmediatamente al punto de contacto, o sea, a los responsables, ¿no? En referencia a un proceso disciplinario formal establecido para tratar a los empleados, ¿no? Acá ya hay que disciplinarlos, hay que capacitarlos, ¿no? Para que ellos puedan informarse, ¿no? Eh, la alta gerencia tiene que transmitir o tiene que influenciar, ¿no? Digamos, cuál es el impacto de no identificar una vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Y eso le hace saber a la gerencia. ¿Cuál es el costo para la organización? Y eso puede impactar en las operaciones de la organización. Y eso puede impactar también en el trabajo, en la eficiencia de los empleados, ¿no? Todo eso le comunica a la alta gerencia. Y ahí también está presente un responsable de seguridad de información, ¿no? Puede ser mediante un correo a toda la organización o puede ser en sesiones presenciales, ¿no? Igualmente con los contratistas. En entornos de alto riesgo se puede suministrar una alarma de coacción, a través del cual una persona bajo coacción puede indicar tales problemas, ¿no? Los procedimientos para responder a las alarmas de coacción deberían reflejar la situación de alto riesgo que indican tales alarmas. Información general, ¿no? Por ejemplo, nos está indicando, por ejemplo, los siguientes son ejemplos de eventos de incidencia de seguridad. Por ejemplo, una pérdida de servicio, el equipo o las prestaciones, por ejemplo, un mal funcionamiento sobre carga del sistema, errores humanos también, incumplimiento de las políticas o de las directrices, ¿no? Violaciones de las disposiciones de seguridad física, cambios no controlados en el sistema, mal funcionamiento de software, hardware, violaciones de, en fin, pueden haber más incidencias, ¿no? Propias de la misma organización, ¿no? Entonces, esto es como una guía, ¿no? Una guía que cómo debemos de preparar nuestros procedimientos, o cuáles son esos requisitos que debe de cumplir nuestros procedimientos, ¿no? Primero, para construir un procedimiento, primero nos guiamos qué requisitos de seguridad nos exige la norma a través de su control, y después nos vamos acá a la ISO 27002, ¿no? Nos vamos al punto indicado y vemos para guiarnos. Después de eso, nos podemos guiar, ¿no? Ya a la norma, a la 27035. O también puede ser NIS, ¿no? Que el famoso NIS que está tanto de moda actualmente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, nos vamos aquí, y acá dice la 27035, y ahí esto es con más detalle, ¿no? La empresa se puede certificar en el ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo tratan un incidente? ¿No? Esta ya es la forma como tratan un incidente. Primero hay una planificación del incidente,
una preparación del incidente, una fase de detección del incidente y un reporte del incidente. Y acá el tema de reporte, ¿no? Lo que no mencioné. Entonces es más formal, ¿no? Nos podemos seguir guiando, ¿no? De esta norma ISO para confeccionar nuestro procedimiento. Después hay una fase de evaluación de emisiones y fase de reporte. Por ejemplo, nos vamos a ir al 39, ¿no? Porque estamos con el tema de los reportes. Entonces, vamos por ejemplo al 39 y acá dice fase de detección y reporte, ¿no? Revisión de las actividades de clave, nos dan un grafiquito también, un gráfico ahí, en español está. Y después por ahí debe haber los reportes, creo que hemos avanzado. Claro, es un proceso solo, ¿no? Es un proceso solo, ¿no? C.2, entonces acá es de C.1. Acá. Revisión de las actividades clave, ¿no? Entonces, nos detalla más, ¿no? Dice, la primera fase del uso personal de un esquema de gestión de incidentes de seguridad de información incluye la descripción de la recolección de información asociada con y reportes sobre las ocurrencias de eventos de seguridad de información y existencia de vulnerabilidades de seguridad de información por medios humanos o automáticos, porque también se puede identificar una vulnerabilidad. Entonces, la gestión de incidentes de seguridad de información en la operación comprende tres fases principales: detección y reporte, evaluación y división y respuestas, ¿no? Estas fases están seguidas por la fase de defensa preventiva. Esto ya es más formal. El procedimiento lo podemos, digamos, eh, desarrollarlo como nos indica esta norma, ¿no? Pero al desarrollar este procedimiento tenemos que también estar presentes que tiene que cumplir los requisitos que indica la ISO 27001, porque eso lo pide el auditor. El auditor tiene que verificar si cumple los controles, si hay alguna documentación asociada, ¿no? Entonces, se puede elaborar un procedimiento para que exijan los requisitos de la ISO 27001 y para desarrollar el procedimiento nos guiamos de la 27002 y también de la 27035, ¿no? Ese es el camino correcto, ¿no? Para poder, digamos, implementar un control. O también puede ser NIST, ¿no? El famoso NIST, que ahí también lo he alojado, sino está en inglés, ¿no? O sea, en otras palabras, todo el reporte tiene que tener una evidencia objetiva, tiene que tener información objetiva, ¿bien? Tiene que haber sido revisado por el área de seguridad de información, porque no todo lo que indique el usuario es considerado un incidente, ¿bien? El área de seguridad de información tiene que darse cuenta si realmente es un incidente que requiere gestión, aplicar la guía 20002 o la 20035. Entonces, ¿cuál es otra guía que nos podemos guiar, por ejemplo? Nos podemos guiar del famoso NIS, ¿no? Si vamos acá, por ejemplo, material de referencia, dice NIS, ¿no? Dice NIS. Esa también es otra forma de cómo gestionar, porque lo que tenemos que hacer es crear un procedimiento para gestionar, ¿no? Gestionar nuestras incidencias. Acá dice NIS, ¿no? El famoso NIS, ¿no? El Computer Security Incidente, ¿no? Es una guía también, es una guía, ¿no? Entonces también tiene su proceso de cómo gestionar eh, las incidencias. Está por fases. Por ejemplo, si vemos acá la tabla de contenido, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo. Se prepara, se detecta, se hace un análisis, no se detecta el incidente, se hace un análisis, ¿no? Se erradica, ¿no? Se da por la causa, la solución o la recuperación, en fin. Después hay un post-incidente. Porque eso también son los pacientes que tienen más actividad, está más estructurado, ¿no? Por ejemplo, en la preparación, detección y análisis, ¿no? Está más estructurado. Mira, por ejemplo, incidentes de la página web, de correo, en fin, ¿no? Externos, internos, señales de incidentes, ¿no? Por ejemplo, en la página web, ¿no? Una tarea automatizada, un antivirus, ¿no? En fin, hay diferentes tipos de incidentes, ¿no? ¿No? Y entonces nos podemos guiar realmente aquí para poder desarrollar nuestro procedimiento, ¿no? Análisis, en fin. Y ese es el camino más o menos correcto como se tiene que implementar. No es tan sencillo, ¿no? Pero el control es seleccionado, hay que recordar que un control
que va a estar dentro de un SGCI, es ordenado luego de hacer un análisis de gestión de riesgo. ¿Bien? Eso es lo primero que tenemos que tener presente. En ese análisis de control de riesgo, por ejemplo, ¿y cuál es el siguiente paso de la gestión de riesgo? Ya tener listo el documento de aplicabilidad, ¿no? Porque ahí nos va a indicar cuáles son los controles que van a ser parte de nuestro SGCI y cuáles son esos controles que no van a ser parte de nuestro SGCI, y también tiene que indicar el por qué no va a estar ahí ese control en ese SGCI, ¿no? Y una vez que esté ese control, el siguiente paso es la implementación. Y para poder implementar, hay que implementarlo en grupos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, nos guiamos los grupos como están divididos en el anexo A de la 27001 y nos guiamos. Por ejemplo, llegamos al punto de gestión de incidencia, ya, hay que armar los procedimientos, ¿no? Asumiendo que en el documento de aplicabilidad indica que la organización necesita los controles de gestión de incidencia y los 3 controles, como indica la norma de 27001. Ahora, el problema está cómo vamos a implementarlo, ¿no? ¿Cómo lo implementamos? Claro, que lo implementa el área de seguridad de información, ¿no? Pero ahí puede participar el implementador. El implementador está para que esa documentación, digamos, o sea, el implementador puede armar el procedimiento, pero tiene que ser revisado siempre por la organización, por el cliente, ¿no? Por el área de seguridad de información. O lo puede desarrollar en conjunto, el área de seguridad de información con el implementador. ¿Bien? Cuanto más personas intervengan, es mucho mejor, va a ser más transparente la información. El conocimiento se va a compartir, ¿no? Va a tener mejores ideas, va a haber lluvia de ideas o brainstorming, entonces van a aportar más. ¿Bien? Hay que tener presente que un implementador es una persona empoderada por la organización, ¿no? Claro, no puede ser, digamos, una persona externa, ¿no? Es poco probable. ¿Por qué? Porque el implementador va a implementar y va a identificar las vulnerabilidades. Entonces, bien, es un poco probable que le cojan de fuera, ¿no? Porque ese es un riesgo alto. ¿Qué pasaría si lo implementa a medias o no lo implementa bien, ¿no? Entonces tiene que estar en el alta dirección, que es la que selecciona al implementador en conjunto con la dirección de información, selecciona al implementador, so, la alta gerencia selecciona al auditor interno, ese es otro tema, ¿ya? Pero el implementador generalmente lo selecciona en el área de la alta gerencia con seguridad de información y nombran a un implementador. ¿Quién va a implementarlo? Si no tiene los conocimientos el implementador, se les capacita, se le da todas las herramientas y asesora el área de seguridad de información, ¿no? Liderado por el Chief Security. Entonces, le indica más o menos cómo tiene que armar, ¿no? Y le indica, ¿no? Tienes que guiarte de la 20003, porque la 20003 es la guía de implementación de un SGCI, ¿no? Después, para poder, digamos, desarrollar las políticas y los procedimientos, nosotros tenemos acá algunas políticas, algunos procedimientos, y que te puede servir de ayuda para que te guíes, ¿no? O le puede decir, ¿saben qué? Guíate de la 20002, o guíate de la, en caso de incidencia, por ejemplo, guíate de la 27035, ¿no? Cuando se llega al punto de gestión de contenido de negocios, guíate de la 22301 o de la 27002, ¿no? Y más o menos esos tips, el área de información le indica al implementador, ¿no? Siempre y cuando el implementador no tenga muchos conocimientos, no tenga mucha experiencia. Pero un implementador que tenga bastante experiencia ya conoce los procedimientos, las políticas de la organización, ¿no? Lo que va a hacer es darle una revisada, ¿no? Para ver si está actualizada, si contiene la firma, los sellos. Igual tienen que respetar todo el proceso que indica la norma, la 20003, ¿no? ¿Bien? Entonces, ese es el camino, más o menos, de cómo implementar los controles, ¿no? Nosotros vamos a ver vídeos, porque yo me he bajado vídeos de Udemy, ¿no? También vamos a ver vídeos cuando lleguemos a los controles, a revisar la norma en sí. Cada punto vamos a ver un vídeo que dicen los autores, que dicen otros autores. Siempre es bueno escuchar, ¿no? Otros autores que dicen. Vamos a ver algunos ejemplos también, bien, para poder incluirlo, ¿no? Bien, entonces eso es, ¿no? Bien, entonces eso es con respecto, por ejemplo, a gestión de incidencias. Entonces, todo lo que indica acá, por ejemplo, en el material de salión está en la ISO 27001, anexo A, gestión de incidencias. Tiene un control para eventos de seguridad de información, tiene otro control para incidencias de seguridad de información, tiene un control para preparación de gestión de incidentes, dirección de análisis y pide por incidente, ¿no? Este
perdón, con respecto a la 27.035, ¿no? Entonces, conversan la 20.001 con la 20.035, ¿no? Ahora, la 20.001, justamente lo que hemos revisado está acá, ¿no? Tiene control para reportes sobre los eventos de información, tiene un control para reportes sobre la información, tiene un control para responsabilidades de procedimientos, tiene un control para aprendizaje de los de información y tiene un control para recolección de evidencia. Pero para extender más el conocimiento, porque la 27.001 solamente nos indica los requisitos que debe cumplir cada control. O sea, yo hago mi procedimiento y mi procedimiento para gestión de incidentes tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos, por ejemplo, debe cumplir mi reporte sobre los eventos de la información? Y me voy al control. El control me indica qué requisitos, pero no me indica el cómo debe ser mi reporte. Quiénes van a participar en mis actividades. Eso lo indica la guía 26.002 o la ISO 27.035, para ir más al detalle. Entonces, conversan, ¿no? Lo que se requiere es que un SGSI sea integral, que tengan protocolos para gestión de incidencias de información, que tengan protocolos para gestión de proveedores, que tengan protocolos para gestión de continuidad del negocio, que tengan protocolos para privacidad de los datos personales. Entonces, eso es lo que se llega, o esa es la visión de un SGSI, ¿no? Que no sea solamente enfocado a los controles, a la seguridad de los activos, nada más, no. Ya, eso ya lo indica la 2005, la 2008, pero estamos en la 2013, en la versión 2013. La versión 2013 tiene que ir un poco más allá. Tiene que ser, digamos, proteger no solamente a los activos, sino a toda la organización. Ese es el objetivo de la 27.001, versión 2013. Entonces, tiene protocolos de gestión de continuidad de negocio, tiene protocolos para gestión de proveedores. ¿Por qué? Porque ahí pueden aparecer riesgos. La organización tiene contratos con clientes, tiene contratos con proveedores, y pueden haber riesgos ahí. Entonces, la 27.001 se encarga, digamos, uno de los objetivos es proteger de los riesgos a la organización, pero riesgos en general, no solamente riesgos asociados a los activos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la 2013 con la 2005 y la 2008. Ahora, también la 27.001 tiene protocolo de gestión de cumplimiento. La gestión de cumplimiento ya está asociado más que nada a riesgos de carácter jurídico que pueden aparecer en una organización. Por ejemplo, la organización puede tener un contrato con un tercero, ¿no? Y la organización le alquila computadoras a un tercero. La pregunta es, ¿quién es responsable si se daña esa computadora o ese activo? Ahí interviene ya estos protocolos, gestión de cumplimiento. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Permite identificar y administrar los riesgos de carácter jurídico que pueden afrontar la organización, porque tiene responsabilidades, ¿no? Con respecto a los incidentes presentados sobre sus activos de información, pero que se pueden generar sobre diferentes componentes como son, por ejemplo, daños, cuando se daña un activo, ¿quién es responsable? Sabiendo que ese activo es de un tercero, ¿no? La organización no es propietaria, ¿quién es responsable? ¿No? Tiene que estar definido en el procedimiento y dentro de ese procedimiento tiene que tener artículos que indican el código penal, artículos que indican el código civil, o sea, todo eso tiene que estar documentado. Entonces, para poder, acá la pregunta es, ¿el implementador tiene conocimiento suficiente para poder implementar, digamos, protocolos de gestión de cumplimiento como lo indica la ISO 27001? A veces sí o a veces no, ¿no? Entonces, para eso, la organización tiene un asesor legal. El asesor legal de la organización conoce estos controles. Él le puede dar más detalle, inclusive arma los procedimientos. Él es el más responsable, el más designado, ¿no? ¿No? La organización lo designa a él como parte de uno de los roles, por ejemplo, quién se va a encargar de los protocolos de gestión de cumplimiento, porque ese tema es crítico, ¿no? Pues el implementador se puede guiar por ejemplo alguna documentación, pero el más acertado para desarrollar los procedimientos es la asesoría legal, porque tiene que ver con artículos de código penal, artículos de código civil, ¿no? ¿No? Y bien detallados tiene que ser. El código penal tiene muchos artículos, el código civil también tiene muchos artículos, entonces, pero el implementador no va a estar buscando cuál es el artículo. No, el asesor legal ya conoce, ya sabe, ya mapeó los controles con los artículos, ya tiene esa información. Entonces,
arma el procedimiento, ¿no? Inclusive él mismo arma el procedimiento, ya lo tiene listo. En caso se le solicite, por ejemplo, la organización, ya lo tiene listo, ¿no? Entonces, gestión de cubrimiento permite identificar y administrar los riesgos de carácter jurídico que pueda contar la organización con respecto a incidentes presentados sobre los activos de información que se pueda generar sobre diferentes componentes como son un comercio electrónico, ¿no? Cuando, por ejemplo, una empresa comparte información con sus clientes a través del comercio electrónico, ahí puede haber fuga de información. ¿Quién es responsable, ¿no? Si la información se pierde, por ejemplo, o si alguien llega a capturar, un hacker llega a capturar esa información. Hay protocolos, ahí también lo indica. Protección de datos, por ejemplo, si van a compartir datos, hay una ley de protección de datos personales, ¿no? La información no puede ser divulgada, sino más sin permiso del propietario de la información. Áreas data, ¿no? Los incidentes informáticos también pueden haber, y su connotación en términos de responsabilidad penal y civil, ¿no? Contratación informática. En los contratos, cuando se llaman los contratos de una organización con un tercero, ¿no? En los contratos está especificado como anexo estos protocolos, gestión de cumplimiento. Y ahí le ponen los protocolos y los procedimientos que indica la asesoría legal, ¿no? Contratación informática. Y telemática, ¿no? Contratación laboral también hay controles, ¿no? Cuando se le contrata a una persona, ¿no? Con contratación con terceros también, y gestión de cumplimiento, derecho a la intimidad, la legislación propia del sector industrial. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, la edición 2001 respecto a gestión de cumplimiento, ¿no? Para ver si realmente nos está diciendo la verdad el material. Entonces nos vamos ahí y vemos, por ejemplo, en CERMIN, donde hay la referencia en CERMIN, ¿no? Y nos vamos al punto A.18. En la punto 18, ahí nos indica en el último punto, por ejemplo, de la anexo A, vamos al final, y ahí nos indica gestión de cumplimiento, ¿no? Justo en el 18. A punto 18, cumplimiento, ¿no? O gestión de cumplimiento. Gestión de cumplimiento es un proceso de subir información, ¿sí? Entonces, la norma está estructurada en base a procesos. Gestión de cumplimiento, gestión de continuidad de negocio, gestión de proveedores, gestión de activos, gestión de diversidad de datos personales. Así está estructurado en base a procesos de seguridad de información. ¿Sí? Por ejemplo, en el A18, cumplimiento de requisitos legales y contractuales con terceros, ¿no? Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias de reglamentación o contractuales relacionadas a la seguridad de información y de cualquier requisito de seguridad. O sea, este es genérico para cualquier contrato a un empleado o puede ser a un tercero, ¿no? ¿No? Entonces, la norma nos exige que debe tener este protocolo, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado en implementar nuestro procedimiento. Por ejemplo, en la punto 18.1 dice identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales. Todos los requisitos estatutarios, reglamentarios y contractuales presentes y el enfoque de la organización para cumplirlos se deben identificar y documentar explícitamente, y mantenerlos actualizados por cada sistema de información y para la organización, ¿no? Entonces, acá hay que tener presente todos los requisitos, ¿no? De acuerdo a la legislación, dice, ¿no? De la legislación. Puede ser un código civil, código penal, ¿no? Ellos se encargan de hacer el procedimiento. En derecho de propiedad intelectual también se deben implementar procedimientos apropiados para asegurar el cumplimiento de los requisitos legislativos de regulación de datos relacionados con el derecho de propiedad intelectual y derecho de propiedad de software patentado también. Protección de registros. Los registros se deben proteger contra pérdida de destrucción, participación, o no autorizados y que sean no autorizados de acuerdo con los requisitos legislativos, ¿no? Privacidad y protección de información de datos personales también lo está bastante de moda actualmente, ¿no? Por ejemplo, las empresas de seguros tienen este control, exigen que tengan este control, porque ¿no? Ahí están los datos de la persona, el seguro de la persona, ¿no? Los bancos también tienen esta ley, ¿no? Perdón, este control. Se deben asegurar la privacidad y la protección de la información de datos personales como se exige en la legislación. Entonces, hay leyes. El Perú, por ejemplo, tiene leyes de protección de datos personales, ¿no? ¿Quién lo sabe? ¿Quién es la persona más indicada de eso?
el asesor legal. Y la reglamentación pertinente es cuando sea aplicable. Cuando sea aplicable, nada más. Reglamentación de controles criptográficos. Deben usar controles criptográficos en cumplimiento de todos los acuerdos que tienen que resultar. ¿No? En fin, eso es la 18. Después dice revisión de seguridad de información. ¿No? En fin, como de las políticas. En fin. Entonces, eso que nos indica que la norma tiene ya protocolos de gestión de cumplimiento. Tiene protocolos. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los protocolos, ¿no? Después, gestión de continuidad del negocio. Esto es, por ejemplo, cuando en una organización puede ser susceptible de incidentes catastróficos. Por ejemplo, lluvia, una inundación, ¿no? Hay un terremoto, hay una inundación, hay un cataclismo, ¿no? Hay una pandemia, ¿no? Algo que afecte ya las operaciones de la organización. Algo más grande, son incidentes destructivos. Hay una norma, la 22.301. Pero también vamos a revisar la ISO 27001, ¿no? Porque también tiene esos controles. Y eso lo vemos un poco más arriba, en el 17. Acá está, en el 17 de la norma, del anexo A17, dice aspectos de seguridad de información de la gestión de contenido. O sea, la norma también ya tiene controles, ¿no? Nos indica que esos controles, o sea, tiene el control, nos dice cuáles son esos requisitos de seguridad de información, pero no nos indica el cómo, ¿no? Para ir al cómo hay que ir a la 22.301, ¿no? O también podemos ir a la 27.002, ¿no? Es otra ayuda, porque son guías para poder implementar nuestros controles, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Implementar nuestros controles. ¿Cómo implementamos nuestros controles? Contiene seguridad de información, por ejemplo, la continuidad de seguridad de información se debe incluir en los sistemas de gestión de la gestión de continuidad de negocio en la red. Acá nos está indicando las pautas, cómo debemos tenerlo, por ejemplo, planificación de la continuidad de la seguridad de información, implementación de la continuidad de seguridad de información y verificación y revisión y evaluación de la continuidad de seguridad de información. En planificación, por ejemplo, la organización debe determinar los requisitos para la acción de información y la continuidad de la gestión de seguridad de información en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o un desastre. En la implementación, la organización debe actualizar, documentar, ¿no? O sea, tiene que estar todo documentado. Por ejemplo, el VIA, el análisis del impacto del negocio, el DCP, el plan de recuperación de desastres y el plan de continuidad del negocio. Estos tres entregables, por ejemplo, deberían estar implementados, porque eso lo exige la ISO 22301. Acá no nos menciona cuáles son esos artefactos. Si se dan cuenta, no nos menciona. Pero nosotros nos podemos guiar de la 22301 que sí nos menciona ahí. Acá en la implementación dice, la organización debe establecer, documentar, implementar y mantener procesos, procedimientos y controles para asegurar el nivel de continuidad requerido para acceder a información durante una situación adversa, ¿no? Verificación y revisión y evaluación de la continuidad. O sea, todo esto es un proceso continuo, ¿no? Un proceso continuo. O sea, cada control está implementado por uno o muchos procedimientos. Y cada uno de esos procedimientos están sujetos al ciclo de vida continuo, ¿no? No el ciclo de la mejora continua, ¿no? Todo procedimiento. Todo procedimiento hay que planificarlo para desarrollarlo, hay que implementarlo, ¿no? Hay que revisarlo, hay que detectar mejoras al procedimiento y hay que o identificar acciones correctivas y hay que implementar esas acciones correctivas. Y ahí es un ciclo, ¿no? El procedimiento, toda política también tiene un ciclo, ¿no? Un ciclo de mejora continua. Eh, ¿No? Y verificación. Bien, la organización debe verificar a intervalos regulares los controles de continuidad sobre la información establecidos implementados con el fin de asegurar que sean válidos, y eficaces durante situaciones. O sea, es una forma de prevenir, ¿no? Antes de que se produzca un incidente, ¿no? ¿Cómo debe actuar la organización? Tiene que armar todo un plan, ¿no? Un plan, ¿no? Para simular, por ejemplo, un terremoto. Hacen simulaciones, ¿no? Entonces, es un tema. Todo eso está indicado en el 22.301 que vamos a revisar ahorita, ¿no? Si revisamos la 22.301, la norma, ¿no? Por ejemplo, que está acá en implementador, norma CISO, el 22.301, que también me he bajado de discernir.
¿no? También, porque soy partner, ¿no? Como partner tengo que la información, ¿sí? Pero no puedo, digamos, colocarlo, ¿no? En Facebook, eso no, porque esta norma no hay en Internet. He buscado y no hay esta norma. Cuando palabras hay que pagar, ¿no? Pero yo la dejo en el Google Drive ahí, para que pueda ser usado, ¿ya? Bien, este es el Contec, una empresa transnacional. Bien, me parece que esta norma está actualizada. Es de 2019, por ejemplo, hace poquito. También tiene derecho de propiedad intelectual, me parece, por ahí lo he visto. Bueno, tiene un prólogo, ¿no? Un prólogo, ¿no? Quienes han participado, ¿no? Entonces, acá nos indica, por ejemplo, ¿no? Nos dan pautas, ¿no? Para poder desarrollar. La norma está compuesta por, ¿no? Tiene un contexto de la organización, comprender la organización y su contexto, comprender la necesidad de objetivo de las partes interesadas, determinar el alcance de los planes, ¿no? Es parecido a la 27001, porque tiene casi la misma estructura. El liderazgo también tiene la 27001, la 27001 también tiene, la planificación también tiene, acciones para abordar los riesgos y oportunidades, objetivos para la continuidad de negocio y planificación para abordarlos, planificación de los cambios y sistemas de gestión continentes. ¿Bien? Tiene todo eso. Soporte, recursos y competencias también tiene la 27001 y la 27301. Conocimiento, comunicación, información documentada también. Ahí tenemos la parte operativa, planeación y control operacional, análisis de impacto en el negocio y evolución, acá es el famoso día, ¿no? Hay que hacer un análisis. Acá, por ejemplo, interviene bastante la gestión de riesgos, asociadas también a los activos. Entonces, eso nos da un entendimiento de que también está asociado con la 27001. La 27001 también nos indica que hay que seleccionar los activos. Entonces, esa misma lógica se puede emplear aquí cuando empecemos a implementar la 22.301, ¿no? Entonces, van conversando las normas, ¿sí? Y en este punto, en análisis de impacto del negocio y evaluación de riesgos, justamente se toca el tema de gestión de riesgos. Pero para hacer el tema de gestión de riesgos, yo necesito hacer antes gestión de activos y identificar mis activos, que ahorita lo vamos a revisar. Gestión de activos y todo eso, ¿no? Entonces, estrategia para construir el negocio, planes, procedimientos, también programas también de evaluación. También hay una auditoría interna, o sea, se implementa un sistema de continuidad de negocio y después hay una auditoría interna para revisar realmente si los tres documentos, ¿no? Los tres documentos, el guía, el plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación de desastres, están actualizados, cumplen con los requisitos de la 22.301. Porque eso se tiene que cargar el área de seguridad de información o el área de continuidad de negocio, ¿no? Eh, cuando las organizaciones son pequeñas, hay un área de seguridad de información que hace de todo. Hace seguridad de información y hace, o sea, ve todo tipo de incidentes. ¿No? Por ejemplo, si una organización está certificada en la 27001 y en la 22301, entonces hay un área de seguridad que se encarga de actualizar y verificar, ¿no? Que esos productos que indica cada norma estén actualizados. Pero cuando las organizaciones son bien grandes, ya hay dos áreas, ¿no? Área de seguridad de información y área de gestión de continuidad de negocio. Entonces se expande ya. Inclusive hay un área de gobernabilidad, es más extenso. Y cada uno tiene objetivos y procedimientos, ¿no? Hay líder auditor también, acá en el de negocio. En fin, entonces acá ya nos está indicando más o menos cómo debemos implementarlo, ¿no? Pero está asociado bastante a gestión de activos y a gestión de riesgos. Y eso justamente también nosotros lo vemos en ISO 27001. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vemos eso en la 27001? Gestión de activos, todo eso, por ejemplo. Vamos a retroceder, por ejemplo, a nuestras láminas. Y acá está, por ejemplo, gestión de activos de la información, que lo vimos en la sesión anterior. Y también hay protocolos para gestión de activos. Y los protocolos están aquí, en la 27001. Si revisamos las normas, ¿no? Si revisamos la norma, por ejemplo, del implementador de Termin, porque ahí está más explicado, ¿no? Por ejemplo, en Termin, ¿no? Revisamos la norma y también, ¿no? Si nos vamos al anexo A, ¿no? Y vemos, por ejemplo, de un control F, activos, ahí está.
¿no? También tiene un capítulo de gestión de activos, ¿no? ¿Ya? Y también, acá está, gestión de activos. Y entonces, también nos indica, ¿no? Hay que inventariar los activos. ¿Sí? Hay que darle al activo tiene que tener un propietario. Y hay uso aceptable de los activos. Y devolución de los activos. O sea, todo nos está indicando ya la gestión de activos, ¿no? Antes de proceder, por ejemplo, hacer el análisis de riesgo, hay que hacer gestión de activos, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo es la secuencia, por ejemplo? La secuencia es, primeramente, definimos nuestro alcance. Definir nuestro alcance quiere decir, tenemos que seleccionar un área, un proceso, un conjunto de áreas, ¿no? Luego de seleccionar el área, hay que seleccionar los activos. Pero para seleccionar los activos hay una serie de pasos. Nos podemos guiar de la gestión de activos. O nos podemos guiar de la 27.005, que es gestión de riesgos, que ahí también menciona la gestión de activos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la gestión de activos, la 27.001 dice, yo para seleccionar un activo, primero tengo que inventariar todos mis activos. Dice, se deben de identificar los activos asociados con información e instalaciones de procesamiento de información y se debe elaborar y mantener un inventario de activos actualizados a la fecha. Y esa relación de activos tiene que ser firmada y sellada por la alta gerencia para tener validez y compromiso, porque la norma lo exige así, ¿no? Todo procedimiento para que tenga validez y sea considerado una evidencia objetiva por parte de un auditor interno o un auditor líder, tiene que, digamos, tener la huella de la alta gerencia. Y eso es, ¿cómo lo interpretamos? Con la firma, el historial de revisiones debe indicar su nombre, o al menos el rol, ¿no? Aquí lo está identificando, cuándo ha hecho la revisión, hora y fecha, ¿no? Y su sexo. Después tenemos que darle, tiene que tener un propietario todo activo, ¿no? Los activos mantenidos en el inventario deben tener un propietario, ¿sí? No puede haber dos propietarios por un activo. El protocolo exige que debe tener un propietario nada más. Debe tener un propietario nada más, ¿no? El auditor, si ve que este control, por ejemplo, está en el SGCI, también va a solicitar la relación de los activos con su propietario para verificar realmente que tenga un propietario, ¿no? Eso es también lo que es un auditor, ¿no? Aparte de vulnerabilidad de riesgo, todo eso también tenemos aquí, ve el tema de los recursos humanos, también ve el tema de los contratos con los proveedores, también ve, porque ahí hay riesgos, ¿no? Entonces el auditor solicita toda esa información con el fin de identificar vulnerabilidades. No solamente se enfoca en las vulnerabilidades técnicas, porque el implementador o el auditor interno o líder no es experto técnico, es experto en gestión, en seguridad de información. Para ser experto técnico hay que estar certificado y tener experiencia en ciberseguridad, por ejemplo, o en seguridad informática. Y generalmente es personal propio de la misma organización. El área de seguridad de información tiene, ¿no? Su personal experto en ciberseguridad, la cual ellos se encargan, por ejemplo, todos los días de identificar vulnerabilidades. Van revisando información del internet, de las páginas oficiales, ¿no? Me dicen, se ha detectado una vulnerabilidad en Inglaterra, por ejemplo, o en Rusia. Entonces, ¿no? Entonces ellos van estudiando. Si esa vulnerabilidad se aplica en el país, por ejemplo, se puede aplicar, ¿no? Entonces van estudiando y van, digamos, actualizando sus protocolos, ¿no? Hay que tener presente que el SGSI para implementarlo no solamente queda ahí, ¿no? No es un producto estático, es un producto dinámico o un artefacto vivo, el SGSI. Es considerado a veces o es considerado por la alta organización como una ventaja estratégica, porque le va a ayudar, por ejemplo, a tener una alianza comercial con clientes, con proveedores, a ganar contratos, a ganar no, a participar en licitaciones, o también le puede ayudar a expandir sus productos a nivel internacional. Un cliente, por ejemplo, que está en el otro continente le puede exigir, yo quiero que mi proveedor tenga la certificación ISO 27001 y que tenga implementado un SGSI por una empresa certificada y acreditada. Entonces, ahí ese es uno de los beneficios, por ejemplo, cuando está implementado, ¿no? Porque la certificación me va a ayudar a realizar alianzas comerciales con clientes que están
en el lado extremo, por ejemplo, ¿no? Después, uso sectorial de los activos. Se deben identificar, documentar e implementar reglas para el uso sectorial de la información y activos, ¿no? Después de evolución de activos, todos los empleados y usuarios de partes externas deben devolver todos los activos de la organización que se encuentran a su cargo de terminar su empleo con otros. Por ejemplo, en la SUNAT, por ejemplo, que es un ente del Estado, ahí se cumple, este protocolo está implementado. Cuando alguien, por ejemplo, se retira, no busca otra oportunidad laboral en otro lado, por ejemplo, el área de información informa que se tiene que cumplir este protocolo y le informa, ¿no?, al empleado. Tiene que devolver los activos que se le han sido asignados. ¿Dónde? Acá, en propiedad de activos, ¿no? Y también le da un documento para que sea, también hay un procedimiento para que el documento sea conservado, que sea bien conservado. No pueden tomar un café, por ejemplo, del lado de una computadora o de una laptop, no pueden comer, ¿no? Y esa es una mala costumbre, por ejemplo, de las organizaciones que comen porque dañan, poco a poco están dañando físicamente al activo. No pueden, por ejemplo, compartir información, no pueden colocar un USB, por ejemplo. Todo eso está indicado ahí en el procedimiento, pero debe estar indicado, ¿no? ¿Cuál es el uso aceptable de los activos? ¿Bien? Y acá también se cumple este protocolo, ¿no? Por ejemplo, devolución de activos, ya devuelve los activos y hay todo un sistema, ¿no? El sistema es... Amador, ¿estás presentando, disculpa? Pues es que veo que está congelada la pantalla. ¿Vamos a ver la pantalla? A ver, a ver, a ver. Sí, yo también veo, A estoy ver, a viendo la ver. carpeta, pues. Ah, chispas. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, Ya. gracias. Ya, justamente está mencionando el tema de gestión de activos, ¿no? Que ese tema de gestión de activos, por ejemplo, está indicado en el anexo A y es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que seleccionar los activos, ¿no? Y después hay que seleccionar los controles. Hay una secuencia, ¿no? Hay una secuencia. ¿Dónde se indica esa secuencia, la pregunta? En la 27003, que es el SGSI, ¿cómo voy a implementar un SGSI? Ahí nos indica esa secuencia. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, gestión de activos, hay protocolos, ¿no? Las normas indican que tiene que haber protocolos, hacer un inventario, propiedad de los activos, uso de de activos y devolución de los activos. ¿Bien? Entonces, el auditor viene y verifica que el SGCI está, digamos, indica, ¿no? Indica que debe estar implementado estos 4 controles, ¿no? Los indica. Entonces, verifica los procedimientos. Verifica el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, solicita un inventario de los activos y necesita saber si los activos, eh, qué propietario tienen, ¿no? Cuál es la fecha del inventario, ¿no? Si están en buen estado o no están en buen estado. O sea, esa información es muy valiosa para el auditor, ¿sí? Si tiene asignado un propietario, ¿no? Y también si se le da dando un buen uso también. Y devolución de los activos. ¿Bien? Entonces, la misma norma tiene, ¿no? Tiene, por ejemplo, la misma norma tiene, digamos, protocolos, ¿no? Para gestión de activos. Tenemos que identificar, ¿no? El paso 1 es identificar, como indica, o sea, cada punto, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, es un control de gestión de activos. El paso 1 es identificar. Hay que identificar, ¿no? El activo. El paso 2 es definir el valor, pero el paso 1 es identificar y que tenga un propietario, ¿no? El activo. El paso 2 hay que definir un valor de la información en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad para cada activo inventariado. O sea que estas características o estos atributos que indican la norma, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, tienen que estar asignados a cada activo. ¿Con qué fin? Con el fin de darle un valor. ¿Qué tan importante es para la organización el activo? Porque yo necesito implementar mi SGCI y va a estar basado en los riesgos justamente de los activos que he seleccionado. ¿Y cómo yo selecciono los activos? ¿No? La norma indica que los activos los puedes seleccionar en base a 3 criterios, o a 3 atributos o 3 características. Confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo. Entonces se reúne la alta gerencia y todos le ponen un peso. Confidencialidad 10, integridad
5, disponibilidad 9, por ejemplo, ¿no? Y después prioriza. Ya estamos en el paso 3, que es clasificar. Definición del nivel de clasificación. ¿Cómo voy a clasificar? ¿Qué pasa? ¿Qué criterios voy a clasificar? Bueno, a las ponderaciones, ¿no? Quien tiene máxima ponderación, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 100 activos en la organización, ¿ya? En clasificación, ¿cómo lo voy a clasificar? La norma no me indica, ¿no? La norma me indica que tiene que estar clasificado. Pero yo puedo, ya ese es un procedimiento interno ya de la organización. Por ejemplo, puede tener un procedimiento interno que diga que de los 100 ítems, 100 activos, voy a seleccionar 25, lo que tienen, digamos, los 25 de prioridad más alta. O sea, la sumatoria de confidencialidad, interés y disponibilidad, la más alta, eso es para nosotros los activos que tienen más valor para la organización. Ese es el punto 3 de clasificación. Después, una vez que ya lo clasifiqué, viene el punto 4. Pero el punto 4 te dice proteger, utilizar los controles, dice acuerdo a la clasificación. Pero hay que recordar que del paso 3 al paso 4 hay un paso intermedio, que es la gestión de riesgos. Porque no es de que yo seleccione los activos y de ahí los controles, no. Tengo que hacer un análisis de riesgos asociados a los activos, ¿no? Y después tengo que tener mi documento de aplicabilidad. Y ahí, recién, y ahí trata ya el paso 4, ¿no? Tengo que saber cuáles son esos controles, pero de acuerdo a mi documento de aplicabilidad, ¿no? No es que tenga seleccionado mis activos y ya selecciono los controles para los activos, no. ¿No? Es gestión de riesgos, porque lo indica, la misma norma le indica que hay que hacer un análisis de gestión de riesgos. En el punto 4 nos indica, ¿no? Una vez que tenga ya los controles, dice utilizar los controles de acuerdo a la clasificación, hago una actualización, ¿no? Revisar y actualizar, mantener el inventario actualizado, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿No? Y así es una mejora continua. ¿Sí? Y acá dice, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? 1 inventario, después 2 haciendo propiedad y 3 lo clasifico. Y acá viene el tema de gestión de riesgos, mira. 1, 2 y 3, justo lo había comentado, 1, 2 y 3, del 3 al 4 hay un punto que está pendiente ahí. Y ese es justamente la 27.001. Y acá recién sigue ya el otro punto, ¿no? Entonces, este era 27.005. Vamos a verlo nosotros con ejemplos, ¿no? Vamos a verlo las normas, ¿no? Y también vamos a verlo en vídeos que dicen otros autores. Establecimiento del contexto, identificación de riesgo, análisis de riesgo, evaluación de riesgo, tratamiento de riesgo y aceptación de riesgo. Esta es una gráfica así a alto nivel, ¿no? Esta es gestión de incidentes, gestión de cumplimiento y gestión de continuidad de negocio. Entonces, nos faltó revisar, no, sí lo vamos a revisar, no la 22.301. Pero, por ejemplo, tiene cinco procesos, ¿no? La gestión de negocio tiene 5 procesos. Uno, análisis del impacto en el negocio. Otro es selección de estrategias, desarrollo de planes, pruebas y mantenimiento y revisión del plan y entendimiento de la organización, ¿no? Cuando alguien desea, digamos, confeccionar un sistema de gestión de control de negocio, tiene que estar todos esos documentos, todos esos entregables. Y lo puede hacer de acuerdo, se puede guiar de acuerdo a estos procesos, ¿no? Por ejemplo, en esta gestión tiene las siguientes actividades principales, ¿no? Realizar un análisis de impacto del negocio PIA, identificar y priorizar los recursos que soportan la actividad de los procesos de la organización, elegir las estrategias apropiadas de la recuperación, eso está indicado en la misma norma. Elaborar planes de recuperación de desastres, también indica la norma, cómo elaborarlo. Desarrollar planes de continuidad para las funciones críticas del negocio, también. SP, y capacitar al personal en la ejecución y mantenimiento de los planes. Esto que estamos viendo son requisitos que indica la norma. En este caso, por ejemplo, la 22.301 no indica, ¿no? Claro, que no nos indica qué entregable, nos indica como política de seguridad de información o requisitos, ¿no? Para más detalle ya lo vemos en la 22.301. La 22.301 nos indica que debemos tener implementado un VIA, tenemos que tener implementado un DRP, tenemos que tener implementado un BCP, tenemos que tener implementado un procedimiento de roles que van a participar en la implementación, en la operación, en el monitoreo de incidencia del negocio, tenemos un procedimiento para capacitar al personal, ¿no? Después revisar y mantener los planes por cambio en el negocio o en las tecnologías, ¿no? Si cambian, si cambia la tecnología o el negocio, se van a actualizar posiblemente el BCP, el BRP y el VIA. Entonces hay que verificar que estén actualizados. De eso se encarga un auditor, pero un auditor ya de 20.301.
Después, almacenar de manera segura los planes y contar con medios alternos de comunicación. Probar y editar los planes. Entonces, para que se pueda implementar, digamos, con éxito la norma ISO 20001 y también el SGCI, tiene que haber un cambio en la cultura de la organización, ¿no? Que va a afectar justamente a la seguridad de información, ¿no? Pero de forma positiva, ¿no? Entonces, estos son los pasos para una gestión de cambio de forma exitosa. Primeramente tiene que haber un cambio de cultura, ¿no? Definir cuál es la cultura de la organización. Definir cuál debe ser la cultura o el comportamiento, digamos, de los empleados, ¿no? Cuáles son esos valores que necesita un empleado, por ejemplo. Responsabilidad, cumplimiento, ¿no? Colaboración, ¿no? Integración, transparente, ¿no? Eso debe estar definido en la organización, ¿no? En el procedimiento de cambio de cultura. Después, la organización también tiene su propia cultura, ¿no? Bien, detectar el cambio, dice, ¿no? Claro, con esa nueva cultura vamos a detectar fácilmente un cambio, ¿no? Vamos a, digamos, a difundir o indicar, ¿no? Eh, documentar el cambio, vamos a indicar que hay un cambio a la vez de una información, ¿no? Y justamente hay una lupita ahí que indica transparencia. Hay que observar, ¿no? Hay que observar. Para que un cambio hay que ser buenos observadores, buenos críticos. En otras palabras, hay que tener en una organización empleados críticos, ¿no? Para detectar algún cambio. Después, hay que saber, una vez que detectamos el cambio, hay que tener un plan de comunicación para comunicar justamente ese cambio. Hay que difundir ese cambio. Y después hay que formar al personal. Hay que tener un plan de formación. ¿Qué hacemos con ese cambio? Entonces, posiblemente requiere, por ejemplo, capacitar al personal en la 27001, en la 27035, que es gestión de incidencia. Ese es el plan de formación. ¿Sí? Y así, ¿no? Es un cambio evolutivo también, ¿no? Viene un nuevo empleado, hay que transmitir el conocimiento, qué significa la nueva cultura o qué valores debe tener un empleado, ¿no? En la organización, ¿no? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué tiene esta nueva cultura? ¿Por qué? Porque como se va a implementar un SNCI y se va a certificar la empresa en la ISO 27001, se necesita un cambio cultural en la organización. Eso lo indica la misma norma. La norma indica que tiene que haber un cambio cultural que parte de la organización, para que, digamos, la organización, a través de sus representantes, por ejemplo, que es la alta dirección, puedan influir en el éxito del SNCI, porque es costoso, requiere tiempo, requiere esfuerzo, ¿no? Requiere documentar, ¿no? Requiere bastante colaboración. Entonces, ahí justamente, para armar un buen SGI, tiene que haber una alta colaboración, ¿no? No solamente lo va a confeccionar el implementador con el área de seguridad de información, sino también va a tener que conversar con varias gerencias, recursos humanos, el área legal, ¿no? Y algunos empleados técnicos, por ejemplo, que van a ayudar a identificar algunos vulnerables, parte de ciberseguridad. Posiblemente puede conversar con algunos empleados también, esa es la estrategia del implementador, de recursos humanos, ¿no? Ya va a depender con qué persona va a conversar, ¿no? La idea es desarrollar, es implementar un buen SGCI, ¿sí? Y estos justamente son los factores de éxito, ¿no? Del SGCI. La experiencia ha demostrado que los siguientes factores a menudo resultan críticos para la implementación exitosa de la seguridad de información dentro de una organización. Todo esto de acá no es posible si no hay un cambio de cultura. Eso es lo que nos está indicando. Tiene que haber un cambio cultural, necesariamente, ¿no? Para poder definir bien las políticas, para poder difundir bien las políticas, para codificar algún procedimiento, alguna política, para darle de baja alguna política. Entonces, parte de la cultura. Y cuando hablamos de cultura, uno de los valores, por ejemplo, que tiene el ser humano es la responsabilidad, la transparencia. Después hay que definir la estrategia de implementación, consecuente con la cultura organizacional. Eso es muy importante, porque para implementar yo voy a necesitar roles y ahí está involucrar a las personas. Y no solamente necesito su conocimiento técnico o funcional de lo que hacen,
sino necesito su apoyo, ¿no? Que tiene que ver bastante con la colaboración, con la articulación, ¿no? Eh, un claro entendimiento de los requerimientos de seguridad, de evaluación de riesgo y dimensión de riesgo. Eso es muy importante también. Hay que estar capacitados en gestión de riesgos, porque la norma lo exige así, ¿no? Hay que hacer una buena evaluación de los riesgos también, ¿no? Hay que evaluar bien los riesgos. Después, tiene que haber una comunicación eficaz de los temas de seguridad a todos los gerentes y empleados del mismo SGSI. Porque, ¿qué pasaría si se hace un SGSI y no se difunde a nadie, a ningún gerente ni a ningún empleado? No tiene eficacia, no va a sufrir cambios en el tiempo del SGSI, ¿no? Y es más, requiere, digamos, identificar, o sea, hay que actualizar el SGSI. ¿Y de dónde viene esa actualización? De los empleados, de los gerentes, de la alta gerencia y de la área de seguridad de información. E inclusive también de los contratistas, porque ellos están implicados también ahí en el SGCI. Después, distribución de guías sobre políticas y estándares de seguridad de información a todos los empleados. O sea, hay que difundir todos los procedimientos que están implementados en el SGI, o casi todos, no todos, eso va a depender de la alta gerencia, cuáles son esos procedimientos que necesita saberlo, por ejemplo, cada empleado que ingresa a trabajar en la organización, y cuáles son esos procedimientos que debe saber un jefe, por ejemplo, ¿no? Cuáles son esos procedimientos que lo debe saber solamente la alta gerencia, ¿no? Y cuáles son esos procedimientos que lo deben saber los contratistas. Porque no todos los procedimientos van a ser visibles para todos, ¿no? Hay procedimientos que hay una, digamos, tiene que ser conocido por, por los empleados. Otro procedimiento que tiene que ser conocido por los proveedores. Otro grupo de procedimientos que debe ser conocido, digamos, por la alta gerencia, ¿no? Y otro por los gerentes, en fin. Después, el sistema integral y equilibrado de medición que se utilice para evaluar el desempeño de la gestión de seguridad de información para evitar sugerencias. Acá ya estamos en verificación, ¿no? Cuando ya está implementado, hay que identificar debilidades, correcciones, mejoras al SGCI, ¿no? Eso lo puede ser, eso lo puede detectar, por ejemplo, o lo puede hacer el área de seguridad de información, o también puede ser los mismos empleados, pueden haber identificado vulnerabilidades, ¿no? Y también, por ejemplo, el auditor interno, ¿no? El auditor interno también se encarga de monitorear, por eso que revisa toda la documentación que hay. Y toda esa documentación que existe lo compara con todos los procedimientos y trata de buscar si hay alguna anomalía, ¿no? Algo no cuadra, ¿no? De eso se encarga el auditor interno, ¿no? Y acá hay más factores de éxito. Por ejemplo, para establecer el SSI en una organización, se debe definir el alcance, ¿no? Hay que definir bien el alcance y límites del SGCI, ¿no? Cuanto más grande es más complejo, porque va a haber más activos, ¿no? Más recursos, más costosos, va a demorar más. Después definir una política del SGCI en términos de negocio, organización, comunicación, activos y tecnología. Eso, cuando se desarrolla una política del SGCI, hay que tomar en cuenta estos factores, ¿no? Los objetivos de la organización, la estructura de la organización, la ubicación de la organización, porque eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, con esa ubicación, más que ubicación es el tamaño de la organización, que sí tiene que ver. Uno, por ejemplo, puede implementar un SGI para 20 empleados en una organización, es muy distinto que implementar un SGI para 100 empleados. Es muy distinto. Aquí vamos a hablar también de activos y de tecnología, ¿no? Para implementar una política también. Porque la política se depende para proteger los activos. Definir el enfoque regional para la evaluación de riesgos también hay que tenerlo presente. Todo el tema de evaluación de riesgos, indicación de riesgos, análisis de evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos, también hay que tenerlo presente. Hay que tener en cuenta, por ahora, una metodología. Esa metodología de gestión de riesgos tiene que ser aprobada por la alta gerencia, ¿no? El que va a implementar no puede seleccionar una metodología, por ejemplo, la cual no es estándar de la organización, ¿no? Tiene que consultarle al Security cuál es la metodología que la organización lo emplea para su análisis de riesgo. ¿No? Seguramente le va a decir, nosotros empleamos la ISO 32000, o le puede decir, nosotros empleamos la 27005, o le puede indicar, nosotros empleamos Margin, o nosotros empleamos, por ejemplo, nos guiamos, por ejemplo, de la gestión de riesgos, del área de gestión de riesgos de Facebook,
En fin, hay que seleccionar también los objetivos de control para el tratamiento de los riesgos. Aprobación de los riesgos residuales, eso es muy importante. Autorización para operar el CCI y una declaración de aplicabilidad. Y también la estructura. Pero antes de ver la estructura, vamos a revisar el material de CERMIN, ¿no? Vamos a revisar el material de CERMIN, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita voy a entrar acá, por ejemplo, así, ¿no? Voy a entrar a internet, para acá tiene que ser, dar un poquito, ya, por ejemplo, vamos a entrar, vamos a compartir, bien. Por ejemplo, yo he entrado con mi credencial, ¿no? Con mi credencial a CERMIN, ¿no? CERMIN tiene, por ejemplo, ISO 20001 fundamentos y auditor interno, ¿bien? Pero nosotros nos estamos certificando como implementadores, ¿no? Bueno, introducción al curso, el examen. Claro, pero lo divide en dos partes, ¿no? Divide en dos partes. Parte 1 dice 27001, seguridad de información, que vamos ahorita a revisar. Y más adelante vamos a revisar el auditor interno, que es el 19011. Esta 19011 que también lo he puesto ahí en la carpeta de normas, ahí también es indicado el 19011. Este es para auditor interno, para auditar un SPCI, ¿no? O auditar si la empresa está realmente certificada en ISO 27001, hay que verificarlo, ¿no? Verificarlo. ¿No? Se usa tanto para auditar la 27001, esta norma también se usa para auditar la 20301, para auditar la 9001, en fin, se usa para diferentes normas. Entonces, el temario es, ¿no? Bienvenido al curso, introducción a las normas técnicas, introducción a las normas ISO 27001, sesión 0 generalidades, sesión 1 objetivo y campo de aplicación, sesión 2 referencias normativas, sesión 3 términos y definiciones, sesión 4 contexto de la organización, sesión 5 liderazgo, sesión 6 planificación, sesión 7 soporte, ¿no? Y afín, ¿no? En fin. En ese es el objetivo de control. Entonces, ¿qué aprendes en el curso? Dice, conocer el conjunto de las normas ISO 20000, comprender el enfoque basado en los procesos con enfoque PHDA, entender la importancia del análisis y evaluación de los riesgos para un SPCI, conocer los requisitos de ISO 20001 para implementar un SPCI, conocer los objetivos y actividades de control del anexo A, conocer técnicas y herramientas para realizar auditorías internas, desarrollar habilidades para la revisión de auditoría. Introducción. ¿Qué es ISO, no? Lo primero que tenemos que saber es qué es ISO, ¿no? Bueno, eh, es un acrónimo de Organización Internacional para la Estandarización, ¿no? Y es responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas las industrias y comercio del mundo, ¿no? O sea, hay normas ISO para empresas de manufactura, hay normas ISO para farmacias, hay normas ISO para empresas de telecomunicaciones, en fin, hay normas ISO para diferentes industrias. ISO es una red de organización de estandarización presente en más de 160 países. Los resultados finales de los trabajos de ISO se publican como estándares internacionales. Es un estándar internacional, una norma ISO. Y hay más de 17.000 estándares que se han publicado desde el año 47. Principio básico de la norma ISO es igual representación, un voto por cada país miembro, membresía voluntaria. ISO no tiene la autoridad para imponer sus estándares. Organización comercial solo desarrolla estándares que satisfacen la necesidad del mercado. Enfoque es el consenso, se busca un amplio consenso entre los diferentes interesados. Cooperación internacional cuenta con más de 160 países miembros en el mundo, ¿no? Como le indica acá, ¿no? Acá indica, ISO es una red de organismos de estandarización presente en más de 160 países, ¿no? Y acá indica, por ejemplo, cooperación internacional cuenta con más de 160 países miembros en el mundo, hasta la fecha. Y estos son los principios que debe tener toda norma ISO. Tiene que estar orientado siempre al cliente, a lo que el cliente exige, a las necesidades del cliente, ¿no? A qué producto o servicio exige el cliente. Tiene que estar orientado siempre a maximizar el valor del cliente, siempre. Para implementar una norma ISO tiene que tener influencia de un líder de la organización o un conjunto
personas que el dueño lo va a empoderar, ¿no? Involucramiento del personal, de todo el personal, es crítico, ¿no? Y enfoque basado en procesos, ¿no? Toda norma ISO se mete en procesos. Por ejemplo, 27001 tiene procesos de gestión de proveedores, procesos de gestión de activos, criptografía, procesos de recursos humanos, procesos de, eh, por ejemplo, de cumplimiento, ¿no? Procesos de continuidad de negocio. Enfoque de gestión basado en los sistemas, siempre, ¿no? Eh, Acá es muy importante, por ejemplo, los procesos de los proyectos de TI cuando se diseña, tienen que tener presente siempre los procesos de seguridad de información. No, siempre. Hoy en día ese es un estándar, por ejemplo, en toda organización. Cuando se dice, ¿en qué sentido? Por ejemplo, que los procesos de seguridad de información que actualmente existen, por ejemplo, el cambio de contraseña, privilegio y acceso del personal, ¿no? Esos procedimientos y algunos que menciona la norma deben estar incluidos en los procesos, en el diseño de un proyecto. O sea, cuando se hace cuando se hace por ejemplo, un, una plantilla, ¿no? Con Microsoft Project, se hace un cronograma de proyectos, ¿no? Y se divide en fases y en actividades. Hay que considerar ahí también actividades de área de seguridad de información. Hay que revisar el procedimiento, hay que después hay que tomar en cuenta esos datos del procedimiento, cómo lo vamos a incluir, ¿no? Ahí en nuestro proyecto, en fin. ¿Ya? En otras palabras, nos está indicando que tiene que haber una integración de los procesos de gestión de proyectos o proyectos de sistemas con mi proceso de seguridad de información. Mejora continua también, todos los ISOs se actualizan constantemente. Enfoque en la toma de decisiones, siempre. Ganar relación con proveedores, ¿no? Y los principales estándares para las organizaciones. ¿Cuáles son esos estándares? En una organización puede ver más de una norma ISO, ¿no? Acá ya tiene que ver mucho con el sistema de gestión integrado. Cuando hay más de una norma ISO, ya se implementa un sistema de gestión integrado, ¿no? Por ejemplo, la ISO 9001, gestión de calidad, ISO 14001, medio ambiente, ISO 16001, salud y seguridad en el trabajo. Estas tres normas, por ejemplo, y las tres normas están bien relacionadas. Calidad, por ejemplo, tiene que ver bastante con el producto y servicio que se le brinda a un cliente, de acuerdo a sus exigencias, sus requerimientos, ¿no? Pero cuando se desarrolla ese producto, puede afectarse al medio ambiente. Una fábrica, por ejemplo, está elaborando una fábrica de zapatos, justamente donde ese proceso de fabricación está dañando al medio ambiente. Entonces hay una norma que va a controlar y a mitigar esos riesgos. Y después, cuando se fabrica algo, puede dañar la salud y seguridad del trabajador, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajé en Italia, por ejemplo, había trabajadores que se cortaban un dedo, no se cortaban un brazo, en fin, pero eran accidentes de trabajo. Y todas las semanas había un accidente de trabajo, pero había una norma. Esa norma es para prevenir. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Actualizar el procedimiento. Hay que actualizar el procedimiento, ¿no? Indicar cuáles son esos lugares, ¿no? Donde ocurren eso, posiblemente actualizar la parte operativa, ¿no? Cómo deben de trabajar cada trabajador, a lo mejor le falta equipo de protección, ¿no? O a lo mejor están los procedimientos y los empleados no lo están usando o no lo aplican de acuerdo a los procedimientos. Eso también es un factor muy importante, ¿no? Y ahí tiene que ver bastante el auditor interno. El auditor interno, por ejemplo, verifica el contenido con las evidencias y también va a preguntar a cada empleado si realmente está haciendo uso de la norma o del procedimiento. En una empresa de manufactura, por ejemplo, sea, el auditor interno verifica y va a la misma planta y conversa con el gerente de planta, por ejemplo, y le solicita a veces información si ha habido de algún riesgo, ¿no? Algún riesgo que le haya afectado al empleado o haya paralizado la operación, ¿no? Eso también lo ve un auditor interno, ¿bien? ISO 20000, servicio de TI. Esta norma, digamos, ayuda mucho a los auditores para verificar si realmente se ha implementado correctamente ITIL 4, por ejemplo, en una organización. La 22000 es seguridad alimenticia.
21 de continuidad de negocio, 22 de seguridad de información, 21 de seguridad física. Y pueden haber muchas normas. En una organización puede estar certificada por más de una norma, ¿ya? Por más de una norma. Pero ¿cuál es acá? ¿Qué nos indica la lámina? Que todas las normas tienen algo en común, por eso que están amarradas, están abrazadas, ¿no? Parte de la estructura de las normas tienen algo en común, ¿no? Que lo vamos a revisar más adelante. Y antes de la norma, es muy importante conocer, ¿no? Lo que se va a proteger no necesariamente es un dato, se va a proteger información del activo, conocimiento de la organización, sabiduría de la organización, ¿no? O sea, todo eso se tiene que proteger la norma. Y eso justamente lo interpretamos en confidencialidad integral y disponibilidad. Un dato, por ejemplo, puede ser la medida de algo, ¿no? Pero eso no tiene ningún valor. Por ejemplo, un dato puede ser un procedimiento de control de acceso. Pero si yo no tengo ese procedimiento, de nada me sirve. Información es quién elaboró ese procedimiento, qué contiene el procedimiento, cuándo se ha elaborado, dónde se ha elaborado, quiénes han participado. Esa es información. Y conocimiento es cómo se ha elaborado. Se ha hecho en base a estándares, o sea, el auditor va averiguando más, ¿no? Va averiguando más. Sabiduría, ¿y por qué se ha hecho? ¿No? Es necesario realmente tener un protocolo, entonces ahí revisa ya toda la metodología, ¿no? Toda la metodología de implementación del SGSI y se basa en la 26003, ¿no? Y generalmente, porque pueden haber otras metodologías de gestión de SGSI, pueden haber muchas metodologías, pero la gran mayoría de las organizaciones se guían en la, en la 26003. Entonces el auditor llega hasta arriba, llega, ¿no? Hasta la sabiduría, quiere saber todo el conocimiento, porque quiere encontrar evidencia, acciones correctivas, alguna debilidad, alguna falla, alguna vulnerabilidad, identifica amenazas, ¿no? Entonces, la única forma de evitar eso es preguntando, ¿no? Preguntando, siendo transparente, siendo crítico, las operaciones. Y el activo más importante de las operaciones es la información. Y acá, como les había comentado, hay dos partes, ¿no? Una es seguridad informática y otra es seguridad de información. Nosotros estamos enfocados a la seguridad de información. La seguridad informática ya es un experto, digamos, en ciberseguridad, es un experto en la parte técnica de TI, ¿no? Es certificado en ciberseguridad, pero tiene la parte práctica, o sea, sabe cómo investigar, cómo detectar una vulnerabilidad, ¿no? A través de software, de tecnología, ¿no? Conoce todo ese tema, ¿no? El implementador no necesariamente puede conocer, sí, puede estar necesitado aprendiendo conocimientos, pero más se le exige que tenga estos conocimientos de esa información, que conozca la misma norma, que conozca no solamente la ISO 20001, sino otras normas que hemos mencionado, ¿no? La 20301, también que conozcan de ley de protección de datos personales, que conozcan de la ISO 27002, que conozcan de la 21003, 21004, 21005, etc. Entonces, protección de activos de información del negocio, ¿no? Porque eso tenemos que proteger, eso es lo que quiere decir información. Proteger los activos del negocio y también que estén bien desarrolladas las políticas de acceso, procedimientos. Eso tiene que estar bien implementado para proteger estos activos. La única forma de proteger todos estos activos, la norma dice que tengo que desarrollar políticas, procedimientos, normas, circulares. Y para que tengan un alto valor, estos documentos tienen que estar sellados y firmados y revisados por la alta gerencia y el área de seguridad de información. ¿Bien? Y según la información, la norma ISO 27001 define seguridad de la información como la preservación de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es lo que persigue la norma. Todo activo que es seleccionado, la norma exige que sea confiable, que sea íntegra, que esté disponible, ¿no? En confidencialidad, por ejemplo, la información solo está siendo vista y utilizada por personas o roles que estén autorizadas para acceder a ella, nada más. O sea, acá tiene que haber temas de privilegio. Tiene que haber un procedimiento. Integridad también tiene que haber un procedimiento de cómo se mantienen los datos intactos, libres de modificaciones o alteraciones por terceros, pero no utilizadas. Tiene que haber un procedimiento, ¿no? En disponibilidad, los usuarios autorizados tienen acceso a la información
de sus activos asociados cuando lo requiera, ¿no? Yo tengo acceso a la información porque tengo el privilegio, o sea, tengo esa característica, está activo. Entonces yo, la organización me da esa característica de que debo tener acceso a la información, ¿no? Y también yo lo solicito cuando necesito esa información. Y cuando solicito esa información, por ejemplo, yo necesito un reporte de ventas al día, esa información tiene que ser una copia fiel de lo que está registrado en el servidor. Y ahí es tema de integridad. Entonces, eso es lo que protege la organización. Protege confidencialidad del activo, integridad del activo y disponibilidad del activo. Y acá hay una pregunta tipo examen, por ejemplo. Garantizar que la información sea revelada únicamente a individuos o procesos autorizados se conoce como disponibilidad, confidencialidad, seguridad, todos los anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien sabe? Confidencialidad. ¿Ah? ¿Es la A, B, C, D o E? B. Confidencialidad, ¿sí o no? Claro, confidencialidad. Acá hay otra pregunta. La implementación de un SGCI ayuda a las organizaciones a preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de todas las anteriores o ninguna de las anteriores. La D. ¿La cual? D. D de dedo. Todas las anteriores. Claro. No, no. Exacto, exacto, sí. Introducción a la ISO 27001. Y aquí entramos a la familia, ¿no? Todo lo que yo les he comentado, por ejemplo, acá está documentado, ¿no? Vocabulario, la 27000. Fundamentos y vocabulario. Requerimientos, ISO 27001, no requerimientos de un SGCI. 27006 es requisito para organismos de auditoría y certificación de un SGCI. Ese es para organizaciones que van a certificar un SGCI, ¿no? O van a auditar un SGCI, ¿no? ¿Lo podemos conocer nosotros? Sí, lo podemos conocer nosotros. Sería bueno buscarlo en internet, ¿no? Para ver de qué trata esta norma, ¿no? La guía, guías generales, por ejemplo, en guías tenemos la 20002, es una guía de código de buena práctica, la 20003 también es una guía de implementación, la 20004 está relacionada a las métricas de mejora de un SGCI. Ya todo está estandarizado. Ahí en la de 27004 están las métricas. Las métricas ya están para usarlas nada más. Podían ser estudiadas, analizadas por gurús, para expertos. O sea, está para implementarlo, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Hay organizaciones que no cuentan con métricas, ¿no? Su medición es de forma empírica, pero lo recomendable es usar estas métricas. La 27005, por ejemplo, gestión de riesgos. 27007 y 8 es guías de auditoría, son una guía de auditoría. Por ejemplo, para auditar, nosotros podemos usar la 16011 y también la 20007 y la 20008, porque son guías de auditoría. Sería bueno buscar en internet, ¿no? La 20007, 20008, ¿no? Y también buscar la 20006 para ver de qué trata, ¿no? Que está relacionada bastante a auditoría. Y la guía de la industria, para otras industrias, por ejemplo, hay una norma para telecomunicaciones que la hizo 20011. En salud, por ejemplo, 27.799, en otra, por ejemplo, 27026. Entonces, está dividido por sectores ya, ¿no? Por industria. Y aquí entramos a la norma ya, ¿no? Que este estándar fue comisionado para prever un modelo a las organizaciones para el establecimiento, implementación, operación, monitorización, edición, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de información. ¿Cómo interpretamos esto, por ejemplo? Que la misma norma ya tiene actividades. ¿Cómo voy a planificar? Si yo deseo implementar un SGCI, ¿cuáles van a ser esas actividades de planificación que dice establecimiento? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Qué necesito para implementarlo? Recursos, necesito tiempo, necesito influencia de los empleados, ¿no? De la alta dirección, roles, responsabilidades, ¿no? Un cronograma de cómo voy a implementarlo. Necesito aparte compromiso también de las personas, hay que ver bastante con la cultura de la organización, responsabilidad de las personas, ¿no? Transparencia en las personas, ¿no? Implementación, ¿cómo lo voy a implementar? La norma, ahí está en la norma, están los requisitos de cómo voy a implementarlo, qué necesito para implementarlo, cuánto tiempo se va a demorar en implementarlo,
¿no? En operación, también cuando ya está implementado en el día a día, ¿quién se va a encargar, por ejemplo, de observar o identificar una vulnerabilidad? ¿Cuál va a ser el proceso de gestión, por ejemplo, de la incidencia? Que tiene que ver bastante operación con monitorización, ¿no? Que están ahí de la mano, ¿no? Operación con monitorización, que se encarga justamente de, cuando ya está operativo el SGCI, ¿no? Hay que identificar justamente vulnerabilidades. ¿Qué documentación voy a usar cuando identifico una vulnerabilidad? Pues, me puedo guiar de la 22002 o me guío de la 20035 o me puedo guiar del NIS también, ¿no? O de otro modelo de gestión de incidencia, por ejemplo, puede ser de ITIL 4 también tiene, ¿no? Un proceso de gestión de incidencia también tiene. La adopción del SGCI debe ser una decisión estratégica de la organización. O sea, una ventaja estratégica. Es un producto estratégico de la organización. Es una fortaleza para la organización. Dentro de su análisis FODA, sus fortalezas, ahí dice, ¿no? La organización cuenta con un SGCI y con la certificación en ISO 27001. Esa es su fortaleza. Y a veces es considerado una ventaja estratégica, influenciada por la necesidad y objetivo de la organización. O sea, hay que tomar en cuenta, ¿no? Para desarrollar un SGCI hay que tener en cuenta siempre las necesidades de los que van a participar, necesidades de los empleados, necesidades de la organización, necesidades de los clientes, necesidades de los proveedores. Y también hay que considerar los objetivos de la organización, ¿no? Los requisitos de seguridad, los procesos también hay que considerarlo cuando se desarrolla un SGCI. El tamaño de la organización también es considerado y estructura de la organización. También del tamaño, ¿por qué el tamaño? ¿Por qué? Porque una cosa es implementar un SGCI para una empresa de 10 empleados y otra cosa es implementar un SGCI para una empresa de 100 empleados o para 1000 empleados. La estructura de la organización también hay que conocerla bien, porque de ahí voy a definir cuáles son mis roles, ¿no? Y necesito yo saber cuál es la estructura jerárquica de la organización, quién me va a ayudar, a quién voy a conversar para que me transmita información, quién es el gerente de sistemas, quién es el gerente de finanzas, existirá un área de seguridad de información o no. O sea, eso me da a entender la estructura de la organización. ¿Bien? Entonces necesito todos estos puntos para poder desarrollar un SGCI. No es tan sencillo, ¿no? Necesito conocer no solamente los controles, ¿no? Necesito conocer otros temas más también, ¿no? Y la norma nos indica qué requisitos debo de cumplir para poder, digamos, implementar exitosamente un SGCI. Y acá vemos un esquema de certificación, ¿no? Primeramente están las autoridades de acreditación, con el punto más alto. Estas autoridades de acreditación acreditan organismos de certificación u organismos de certificación de personal. Un organismo de certificación es aquel que certifica a las organizaciones, o también contrata auditores. Y los auditores para que auditen externamente o hagan auditoría interna, ¿no? A una organización. En cambio, los organismos de certificación de personal van a certificar también auditores y también a certificar entrenadores, ¿no? Entonces, ¿dónde está, por ejemplo, Cerjoin, Cermin, Certiproc o Exim? Porque ellos también venden certificaciones, ¿no? Y capacitan también ofrecen entrenamiento. Ellos están acá, en organizaciones de entrenamiento. Ahí está, ¿no? Esas empresas son organismos de certificación, porque cualquier empresa no puede vender certificaciones. No, cualquiera no tiene que estar siempre, digamos, para que dé un reconocimiento, tiene que haber sido certificada, o al menos su personal, haber sido entrenada por un organismo de certificación de personal que lo ha entrenado una autoridad de acreditación. Calificación y certificación. Por ejemplo, calificación para los individuos y sobre los fundamentos, ¿no? Auditor interno y auditor guía. Y certificación para las organizaciones se certifican. Y dice auditorías externas en 2 etapas. Una revisión de los documentos de auditoría de las instalaciones. Esta parte, por ejemplo, lo vamos a ver en tema de auditoría, porque en la 19.011 así lo indica. Auditorías externas en 2 etapas. Dice revisión de documentos y auditoría dentro de las instalaciones. O sea, hay 2 tipos de auditoría, ¿no? El auditor puede revisar los documentos, todo lo que existe, o puede él mismo, digamos, hacer una auditoría dentro de las instalaciones, ¿no? Va a observar, ¿no? Cómo trabaja
los empleados, ¿no? Eso también es parte de la auditoría. Se le dice auditoría in situ, una visita, ¿no? No revisa los documentos, sino lo que ve, lo que inspecciona, para él es parte de la auditoría y hace un informe de todo lo que ve. Es auditoría dentro de la instalación. O también revisión de documentos, es otra modalidad. ¿Cuál es la más recomendada, por ejemplo, del auditor? Revisión de documentos, ¿no? Porque ahí tiene evidencias objetivas. El auditor puede, pero para que tenga una evidencia acá el auditor, por ejemplo, auditoría dentro de las instalaciones, tiene que tomarle foto. No solamente la organización va a confiar en su palabra. Por ejemplo, nosotros hemos hecho revisión dentro de las instalaciones, hemos revisado estos dos, pero como parte de una auditoría interna, no una auditoría externa. Sino como auditores internos hemos revisado toda la documentación, nos hemos reunido con gerentes de sistemas, ¿no? Y con el seguridad de información para revisar todo, para que nos proporcionen toda la información y nosotros revisamos los documentos. Después hemos hecho auditoría de instalaciones, por ejemplo, hemos revisado el área de instalaciones de los servidores para ver si cumple con el protocolo de seguridad física, que no haya agua, que estén bien ubicados, etc. Después, y aquí, por ejemplo, proceso de revisión de las organizaciones. Ante la auditoría inicial y después de la auditoría. Entonces, antes de la auditoría, por ejemplo, dice implementación del sistema de gestión. O sea, hay que tener implementado un SGC con todos los requisitos que exige la norma ISO 27001. Después hay que revisar, una vez que esté implementado, antes de que pase a la auditoría de certificación, que es la auditoría inicial, ¿no? La auditoría inicial es la auditoría de certificación. Pero antes de que ocurra la auditoría inicial, antes de la auditoría. ¿Y qué procesos ocurre antes de la auditoría? Necesito implementar mi SGCI. Después, contratar los servicios de un auditor interno y que haga la revisión por parte de la alta dirección, ¿no? O sea, la alta dirección va a designar el auditor interno para que revise si la empresa, si desea certificarse, por ejemplo, en el SGCI esté contemplado esos requisitos, ¿no? Y después selección, y una vez que ya pasó el proceso de auditoría interno, o sea, no hay ninguna observación al CGCI, ¿no? Y la empresa está segura, por ejemplo, ¿no? El auditor interno hace un informe, ¿no? Y determina cuál es el grado, digamos, de los controles, si el CGCI cumple los requisitos, si la organización está protegida, ¿no? Una vez que ya este informe es positivo para la organización, entonces ahí la organización ya selecciona un organismo de certificación, porque lo que quiere es certificarse internacionalmente. Entonces ahí contrata a un auditor. En la auditoría inicial es auditoría previa a la evaluación, esa es opcional, ¿no? O sea, antes de que realice la auditoría formal, puede contratar a alguien externo también y sí que haga una previa evaluación, ¿no? Es opcional. Es costoso. No es necesario, ¿por qué? Porque ya participó el auditor interno. Pero hay organizaciones que sí hacen una auditoría previa, ¿no? O sea, tienen la opinión de otro externo, ¿no? Acá tienen la opinión del auditor interno, pero también tienen la opinión de un experto externo. Y después se hace realmente la auditoría formal. Y en etapa 2, el auditor interno también hace una auditoría, una visita in situ, ¿no? Visita in situ. Esto se hace con el fin de, por ejemplo, verificar que todo lo que dice la auditoría es la revisión de documentos, porque en etapa 1 auditoría es revisión de documentos, ¿va? Y ahí puede haber encontrado, digamos, lo que hace un auditor externo es encontrar, digamos, deficiencias, todo eso, ¿no? ¿Y dónde lo va a encontrar? En la documentación, o también comparando lo que dice en la documentación con lo que visita. Y para eso le toma foto al área de instalación física. Y eso lo compara con los documentos que ha encontrado en la etapa 1 de auditoría. Entonces, estas son, digamos, las técnicas, ¿no?, que utiliza un auditor interno para hacer un buen trabajo de auditoría, ¿no? Y después, cuando ya hizo su informe, dijo, ah, está bien, está certificado, puede haber revisiones, inclusive, después de la auditoría. Se dice en auditoría de seguimiento. Se aplica porque es costoso también, ¿no?
Y ahí hay una confirmación de registro y auditoría de mejora continua también hay. Mejora continua y vigilancia. O sea, constantemente se hacen las auditorías, ¿no? Auditorías de mejora continua y vigilancia. Vigila que esté todo actualizado, que todos los procedimientos estén actualizados, que la organización esté protegida, que los procedimientos estén, que lo usen, o sea, que los empleados usen los procedimientos y verifica si realmente están cumpliendo con lo que dicen los procedimientos, ¿no? Tiene, por ejemplo, gestión de recursos humanos, gestión de incidencia. El auditor también verifica, le solicita un reporte de eventos, ¿no? O no, entonces un reporte de vulnerabilidades, un reporte de amenazas, ¿no? Y para eso, digamos, se ayuda de un auxiliar o un experto técnico en ciberseguridad, que le va a indicar realmente cuáles son las amenazas, las nuevas amenazas que han surgido, o no. En fin, esa es la regla de todo. Acá hay que conocer cuáles son esas ventajas de ISO 27001. Dicen, actualmente es un registro, es un requisito, dicen, presentar la salida 27001 para licitar con el sector de tecnología o es un factor diferenciador o todo puntaje adicional. Ese es muy importante, ¿no? Como se había comentado, una empresa cuando está certificada, una de las ventajas es que puede licitar con el Estado, con el sector de tecnología, por ejemplo. El Estado le exige que la organización esté certificada, ISO 27001, y que tenga implementado su SGSI. Pocas empresas cumplen con eso, ¿no? Pero las que cumplen tienen ahí puntos a su favor, ¿no? Y eso lo va a diferenciar contra otros competidores. La empresa certificada busca por lo general empresas certificadas, dice, como clientes y proveedores, ¿no? Cuando para hacer alianzas comerciales, por ejemplo. Una empresa que está certificada en ISO 27001 no puede buscar un cliente, por ejemplo, que no esté certificado en ISO 27001, ¿no? Generalmente busca clientes y proveedores que estén certificados en ISO 27001. ¿Por qué? Porque van a haber transacciones comerciales, ¿no? Automatizadas. Entonces, va a haber ahí, digamos, una relación entre procesos de la empresa con los procesos del cliente. Va a haber ahí comercio electrónico, va a fluir información. Y si el cliente no tiene una certificación ISO, entonces le va a quitar puntos, no va a ser tan confiable y el cliente va a decir, no, yo no quiero que sea mi proveedor, ¿no? Entonces, ese es uno de los requisitos que exige, ¿no? O sea, una empresa para hacer negocios, conseguir clientes y conseguir proveedores, busca justamente empresas que estén certificadas. Eso te va a generar más confianza. ¿Y eso qué va a permitir? Menos riesgos, ¿no? Para la organización. Es una carta de presentación para establecer relaciones comerciales, ¿no? Expandirlo en el negocio, cruzar fronteras, vender los productos hacia clientes, por ejemplo, que están en el exterior, en otros continentes, que ellos mismos están exigiendo que esté certificada también su proveedor. Genera confianza de primera instancia con los clientes, sin embargo, no se ve el equipo. Eso es muy importante, ¿no? Genera confianza de primera intención con los clientes, pero eso no asegura, porque, por ejemplo, quizás necesita ahí que la empresa esté certificada en el 9001, ¿no? Que es gestión de productos, gestión de la calidad de los productos y los servicios, ¿no? Mi producto, cómo debe estar elaborado, si está elaborado de acuerdo a las exigencias del cliente, en fin, ¿no? Todo un tema de eso. ¿Bien? Y acá es la estructura de la ISO 27001. ¿Cómo está estructurada la ISO? La ISO está estructurada así, ¿no? Dice, a lo largo de este curso veremos en detalle cada una de las secciones que componen la norma de sección 0, introducción, sección 1, alcance, sección 2, referencias normativas, sección 3, términos y definiciones. Ya, estos tres, por ejemplo, es información importante, ¿no? Después viene otro tipo de información. La sección 4, concepto de organización, 5, liderazgo, planificación, soporte, operación, relación de desempeño, mejora continua y los anexos de los controles. Entonces, ¿cuántas secciones hay? Hay 10 secciones y un anexo A con 114 controles. Vamos a analizar cada punto, ¿no? ¿Qué dice la introducción? ¿Qué dice el alcance? ¿Relación normativa?
¿sí? Y acá, como vemos, todos los procesos de la norma y de cualquier norma cumplen el ciclo PHBA. Por ejemplo, tiene procesos de planificación. La edición 4 tiene actividades, no tiene actividades de planificación, concepto de organización. La edición 5 quiere liderazgo, también tiene actividades de planificación. La edición 6 de planificación, con más razón, tiene actividades de planificación. La edición 7 de soporte tiene actividades de planificación. Hacer en la parte operativa, en la operación. Sección 9, evaluación de desempeño, y sección 10 es mejora continuación. Todas las normas siempre van a cumplir el ciclo de HBA, y es una norma estandarizada. Y ese es el anexo SL, ¿no? Es un anexo, digamos, que también está dentro de la norma, pero este anexo más que nada es por tema de formalismo. Cómo deben estar estructurados los documentos, los títulos índico para los capítulos, ¿no? Es formalismo, es estandarización. Textos y términos comunes idénticos, definiciones principales idénticas, o sea, una norma ISO cómo debe estar, digamos, qué formato, este es solo formato. Consiste en una directiva y aviso para la redacción de normas del sistema de edición basadas en 3 pilares. Por ejemplo, títulos idénticos para los capítulos. Todas las normas tendrán los mismos capítulos y secciones básicos, dice. ¿No? O sea, todas las normas tienen eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar, por ejemplo, el material de Satipro, y ahorita nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que hay en común eso, ¿no? Todas las normas tendrán los mismos capítulos y secciones básicos, dice. Y para cada norma pueden agregarse subcapítulos y subcláusulas. Entonces, el anexo L nos está indicando que cómo está estructurado una norma para poder entenderlo, ¿no? Tiene subcapítulos, tiene subcláusulas, tiene secciones, tiene controles, textos y términos comunes idénticos. Textos y términos comunes idénticos. Todos los elementos comunes a todas las normas se describirán usando los mismos textos. Texto estándar en SSL. En todas las normas se utilizarán términos iguales con significados iguales. Y en definiciones principales idénticos, en todas las normas se utilizará el mismo vocabulario básico, y para cada norma podrán establecerse definiciones adicionales, pero únicamente para términos técnicos de la atención. Bueno, en fin. Ya, el anexo SL tiene que ver con forma, con la forma de la documentación. Y el anexo A contiene los objetivos de control y controles para la implementación de un SGCI en la organización. Por ejemplo, controles para definir una política de seguridad, controles para organización de la información, también hay que definir procedimientos, hay que definir procedimientos para recursos humanos, hay que definir procedimientos para gestión de activos, hay que definir procedimientos para el control de acceso, hay que definir procedimientos para criptografía, hay que definir procedimientos para seguridad física y el entorno, procedimientos para operaciones, procedimientos para comunicaciones, adquisición, desarrollo y mantenimiento, proveedores, incidencias, continuidad de negocio y cumplimiento. Entonces, todos los controles los vamos a seleccionar de aquí, ¿no? La pregunta es, ¿se puede seleccionar los 114 controles? Y la respuesta es bien raro, no necesariamente. Ahora, la otra pregunta es, ¿necesariamente hay que seleccionar un control del anexo A? Y la respuesta es no necesariamente. La norma nos dice que podemos seleccionar uno de los controles, pero si no satisface nuestros requerimientos como organización, no lo seleccionamos y nosotros mismos diseñamos nuestro propio control y nuestro propio procedimiento. ¿Sí? Eso es lo que indica la misma norma. O sea, no necesariamente vamos a emplear los controles de la misma. Claro que los controles de la misma están estandarizados, ¿no? ¿Por qué? Porque la ISO 27001 es una norma internacional estandarizada y ha sido revisada. Pero por ahí puede haber organizaciones que, digamos, no les satisface ningún objetivo de control, ni menos un control. ¿Sí? Entonces, ellos pueden crear su propio objetivo de control, su propio control, su propio procedimiento. ¿Sí? Listo, muchachos, nos quedamos aquí. Ya voy a subir el vídeo y nos vemos el día de mañana. Ya voy a grabar el vídeo y voy a pasar el link.
Se los paso. Vale, si puedes me facilitas también el de ayer, Sí, Amador. Que, sí, toda la adicional, hoy día mismo lo voy a pasar. Tengo un vale, vale, chat. que ya Antonio visualizó el primero, faltarían estos dos. Entonces me lo estaba pidiendo. Ya. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias.